Bueno, buenas tardes, compañeros y ingeniera. Este día nosotros somos el grupo número 1 del trabajo de investigación y nosotros les vamos a explicar lo que es la tuberculosis. Los integrantes de nuestro equipo son Carlos Eduardo Martínez de León, Andrea Abigail Mejía Valencia, Ingrid Yanmilet Martínez Lue, Diego Armando Soto López y su servidora Adriana Mariana Geraldames. Como objetivos generales de nuestro trabajo tenemos que establecer un amplio conocimiento como estudiantes del área de medicina sobre lo que es la tuberculosis o Mycobacterium tuberculosis. También fundamentar nuestra investigación en el área de medicina sobre la tuberculosis. Como objetivos específicos tenemos lo que es conocer los diferentes factores que puedan implicar en la salud de un paciente con la enfermedad de la tuberculosis, identificar la sintomatología de los pacientes con tuberculosis y organizar las maneras de prevención ante la enfermedad de la tuberculosis. Y más adelante vamos a conocer sobre los antecedentes de la tuberculosis. Dale, pásala. Pero antes de todo vamos a hablar sobre una pequeña introducción sobre esta enfermedad. Esta enfermedad es la de mayor prevalencia en el mundo, que es, como lo que ya habíamos llamado anteriormente, la infección de tuberculosis. Esta infección se va a producir cuando el sujeto va a entrar en contacto con la Mycobacterium tuberculosis en las personas inmunocompetentes. La reacción inmune es suficiente para controlar lo que es la infección inicial en algunos, pero no todos se eliminan los bacilos y en otros entra a un estado de quiescencia intracelular. Bueno, hoy sí hablando más a detalle sobre los antecedentes de esta enfermedad, tenemos como primero que Jonathan Sean Lane había inventado lo que es el término tuberculosis, que fue en 1834. Si bien se cree que la Mycobacterium tuberculosis pudo haber existido hace como 3 millones de años, a lo largo de la actualidad de la denominada capitán de todos los hombres de la muerte en la Edad Media, la tuberculosis del cuello y de los ganglios linfáticos se nombraba escrófula. En los hallazgos más viejos de la afectación humana por tuberculosis fueron descubiertos en momias de la predinastía de Egipto y en restos humanos localizados en Suecia. Bueno, tenemos también lo que es la aplicación de las técnicas biomoleculares, que en la mayor parte de estas aplicaciones se posibilita la recuperación y la afirmación del ADN microbacteriano. En Europa, la epidemia de la tuberculosis empezó en torno del siglo XVII, alcanzando su más alto apogeo a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Pese a su paso arrollador por la sociedad europea, la tuberculosis permanecía indescifrable hasta que durante el siglo XIX se dilucidan los conceptos primordiales en la patología. Como siguiente punto tenemos que el doctor anopatólogo francés René Laennec preparó una herramienta cónica de madera al que nombró el estetoscopio, que esta simple inversión lo permitió revolucionar la manera de auscultación de los pacientes, que comúnmente estaba basado en situar el oído del doctor de forma directa sobre el pecho del individuo. Con ayuda de esta herramienta, Laennec explica una secuencia de patologías torácicas, en especial la de la tuberculosis, las cuales fueron publicadas en la obra de la auscultación mediata. Otro factor muy importante en los antecedentes, también tenemos lo que es el doctor e instructor francés Jean-Antoine Villamin, que va a iniciar en 1865 en una secuencia de experimentos con la intención de mostrar la naturaleza infecciosa de la tuberculosis. Villamin inoculaba el tejido tuberculoso en diferentes animales, reproduciendo en forma exitosa la patología. Concluye así que la tuberculosis se basó en una afección específica causada por un representante inoculable. Pese al valor de sus descubrimientos, los trabajos de Villamin no han recibido el reconocimiento del doctor de la era. La crónica de la tuberculosis tuvo un giro dramático el 24 de marzo de 1882, una vez que Robert Koch mostró sus estudios a la Sociedad Científica de Berlín y expresa haber reconocido al manager causal de la tuberculosis en un microorganismo al que nombró como bacilo tuberculoso.
Buenas, mi nombre es Eduardo León y yo les voy a hablar acerca sobre qué es la tuberculosis. Bueno, como ya había dicho Adriana, la tuberculosis es una infección bacteriana causada por el germen llamado Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria puede atacar mayormente los pulmones, pero también puede atacar a la garganta y a los ganglios linfáticos por la alta proliferación de, de linfocitos para poder matar la bacteria. Por otra parte, la tuberculosis se disemina a través del aire. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma epidemiológica principal de la tuberculosis es a través del aire. Y eso quiere decir que por pequeños aerosoles que se, que se pasan por toser o estornudar por una persona que está infectada de tuberculosis pulmonar, puede llegar a contagiar a otras, haciendo que el cuadro epidemiológico de esta sea riguroso a la hora de que una persona contenga esta infección. Si se ha estado expuesto, se debería consultar con un médico para poder someterse a exámenes, eh, para que para que se le dé un tratamiento adecuado y tenga menos riesgo de contagiar a otras personas, ya que si se contagia a una persona que tiene un sistema inmune debilitado, ya sea como una persona con VIH, que son las más afectadas por la tuberculosis, eh, se puede complicar y puede causarle la muerte. Y es por eso que es necesario tener un control riguroso sobre la tuberculosis. La principal importancia de saber sobre esta enfermedad como estudiantes del sector salud es reconocer los diferentes cuadros clínicos que se pueden presentar a una persona. Para eso es necesario el conocimiento sobre la tuberculosis para poder tratarlas y dar un buen diagnóstico. Para esto tenemos que saber los síntomas de la enfermedad de la tuberculosis en el área del cuerpo donde se están multiplicando las bacterias. Como le había dicho, pueden ser los ganglios linfáticos, la garganta, los pulmones. Principalmente presentan los síntomas de tos severa que dura de 3 semanas o más, debilidad o fatiga, toser y escupir sangre. Esta principalmente es la más grave, ya que el cuadro clínico se ha complicado por un mal conocimiento que tiene el paciente de, sobre la enfermedad. Sudores nocturnos y fiebre y escalofríos. Mayormente estos son los síntomas más generales de la tuberculosis, pero pueden existir otros. Pero la tos severa que dura de 3 o más semanas es la principal causa por la que se va, porque todos piensan que es un simple catarro común, pero claramente no. También existen los factores de riesgo de la tuberculosis, que estos principalmente son las personas que presentan la enfermedad poco tiempo después de contraer la infección en las semanas siguientes. Antes de que su sistema inmunitario pueda combatir las bacterias de la tuberculosis, por lo general un aproximado del 5 al 10% de personas que contraen esta infección no llegan a tener un tratamiento adecuado, por lo que en algún punto de su vida las personas las personas que llegan a padecer esta enfermedad pueden morir. También las personas con un sistema débil, como ya había mencionado, que pueden padecer la tuberculosis son las personas con infección de VIH, ya que tienen un alto riesgo de presentar la enfermedad de la tuberculosis que una persona normal, con un sistema inmune normal, perdón. Generalmente las personas con alto riesgo de tener las enfermedades se dividen en dos categorías. Las personas que han sido infectadas recientemente por la bacteria de tuberculosis que pueden eh, asistir a un centro de atención y a seguir un tratamiento adecuado para que no tenga tantas complicaciones. Y después están las personas con afecciones que debilitan el sistema inmune, que estas tienen que ser intervenidas inmediatamente para combatir la infección y que no se les complica a causarles la muerte, ya que estas tienen un mayor riesgo de poder morir debido a la enfermedad. Mi nombre es Ingrid Martínez y a continuación vamos a hablar acerca de los tratamientos que una persona con tuberculosis se le debe de proceder. Pero hay una buena noticia para las personas que tienen la enfermedad de la tuberculosis, que en casi todos los casos pueden tratarse y curarse con medicamentos, pero los medicamentos se deben tomar exactamente de acuerdo a las indicaciones del médico
o el personal de enfermería debe ser administrados. Los medicamentos entre los cuales podemos mencionar están la isoniazida, o también conocida como sus siglas INH. También encontramos a otros fármacos, la rifampina o la rifampicina, el enbutamol o la piracinamida. Sabemos que estos fármacos son importantes en la enfermedad de la tuberculosis, ya que estos pueden tratar tomando a una persona teniendo esta enfermedad, pero que el lapso de este medicamento puede durar entre 6 a 9 meses. En la actualidad hay 10 fármacos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, entre los cuales ya mencionamos que son la piracinamida, la rifampina, el enbutamol, etcétera. También encontramos que estos fármacos van a ser sus efectos secundarios, ya que estos dentro del organismo van a funcionar, dándole un mayor sistema inmunitario, aumentándolo, ¿verdad? Encontramos también que hay un mayor porcentaje de células inmunes en nuestro sistema inmunitario, como lo podemos ver en esta imagen. Lo podemos encontrar a nivel de la mucosa oral, podemos encontrar células que ayudan a nuestro sistema inmunológico, como los ganglios linfáticos también, encontramos también en las partes de la linfa, etc. Bueno, pero estos efectos secundarios que surgen a través de estos fármacos son algunos de ellos: la falta de apetito, las náuseas, vómitos, una coloración que se puede presentar en la persona, coloración amarillenta de piel y también a nivel de ojos, con una fiebre que puede durar de 3 o más días, dependiendo cómo es la persona, qué tan avanzada está la tuberculosis. Y también puede ser otro efecto secundario, el dolor abdominal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema inmunitario está dedicado a defender y a contrarrestar a ciertos microbios o bacterias que podemos encontrar ¿verdad? Vamos a decir que nuestro sistema inmunitario es una compleja red de órganos y tejidos, células y también sustancias específicas. Entre las recomendaciones que vamos a darles a las personas que tienen la enfermedad de la tuberculosis, vamos a decir que una de las recomendaciones muy importantes y por lo cual se hace énfasis acerca de esta enfermedad, ya que esa enfermedad no tiene restricción de edades. Entre los grupos más acomplejados o afectados pueden ser entre los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 49 años. Estos son los grupos que afectan y que por eso nosotros recomendamos a las personas a cuando un paciente que tiene esta enfermedad y cuando ese paciente no cumple con su tratamiento, suspende uno de los medicamentos a escondidas del médico, entonces las cepas mutantes de nuestro organismo van a regenerarse o hacerse resistentes hacia los fármacos. Sin oposición proliferan y entonces el tratamiento falla y aparecen recidivas con cepas resistentes a estos fármacos, como ya lo mencionábamos. También otra de las recomendaciones que damos es que en el caso de las madres en el estado gestacional no está indicado lactar. Por eso cuando las personas llegan, en caso de las mujeres embarazadas, llegan a los hospitales, antes del parto se les hace un tipo de diagnóstico o de pruebas para descartar que esa persona pueda tener la enfermedad de la tuberculosis o otras enfermedades que pueden verse afectados hacia el bebé. Otra de las recomendaciones, encontramos que las personas con tuberculosis deben cubrirse la boca y también la nariz al toser
y que tomen los medicamentos indicados por el médico, ¿verdad? Ya que estos son muy importantes porque estos medicamentos van a ayudar a nuestro sistema inmunológico a regenerar o a contrarrestar aquellas células que han sido dañadas por medio de esta bacteria de la tuberculosis. Y también en las otras recomendaciones el completo aislamiento de la persona afectada por esta enfermedad infectada para evitar el contagio a terceras personas. Otra de las recomendaciones muy importantes es no permanecer en lugares donde no circula el aire, ya que tienen que estar en lugares ventilados, dado a que la bacteria, si hay lugares donde hay una alta concentración de calor, estas células pueden ir expandiéndose rápidamente y obviamente a contrarrestar a otros individuos que están o que pueden estar cerca. Otra de las recomendaciones es seguir el tratamiento indicado por el médico para una rápida recuperación, entre los cuales el médico va a tomar radiografías de tórax, va a ver los tipos de medicamentos, cómo el paciente va evolucionando en su cuadro clínico. Bien, mi nombre es Andrea Mengíbar y yo les voy a explicar un poco acerca de las medidas de tendencia central en nuestro documento de investigación. Para entrar un poco en contexto, sabemos que la media es el valor central de un conjunto de números. Este valor se obtiene sumando todos los números del conjunto y dividiendo el resultado por el número total de números que hay en el procedimiento. Entonces, en nuestro ejercicio podemos ver que nosotros buscamos la tuberculosis confirmada bacteriológicamente del año 2016 hasta el 2021. Tenemos 6 datos que nos brinda esta información, entonces los vamos a sumar todos y los vamos a dividir entre el número total de ellos, que son 6, y eso nos va a dar un valor de 2.279.6. La mediana, sabemos que la mediana es el valor situado en el centro de un conjunto de números. Estos pueden ser ordenados de manera ascendente o descendente. Bien, es importante no confundir la media con la mediana. ¿Por qué? Porque sabemos que la media se calcula como el valor promedio entre un número total de números, mientras que la mediana simplemente agrupa o separa el conjunto de números para hacer las dos partes iguales. También, si un número total de números es impar, entonces la mediana siempre se toma como un valor que forma parte del conjunto. Si en cambio el número total de estos es par, entonces la mediana se calcula como el promedio entre los dos números centrales. Como podemos ver en nuestro ejercicio, son 6 números, entonces es un número par. Entonces tomamos ordenadamente, tomamos los dos de en medio, que sería 2.285 más 2.156 entre 2. Esto nos va a dar un resultado de 2.220.5. La moda. Sabemos que la moda es el valor más repetitivo de un conjunto de números. Entonces, la forma más fácil de identificar esto consiste en el valor, como lo mencionaba anteriormente, repetitivo, y hay que ordenarlos de manera ascendente o descendente también. En nuestro caso, en nuestro ejercicio de investigación, no hay números repetitivos, entonces nosotros no existe moda, no la podemos encontrar porque, como lo mencionaba anteriormente, no hay datos repetitivos en esta. Gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Diego Armando Soto López y continuando con la desviación estándar, que dice obtener la desviación estándar los datos del número de casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente en el año 2016 hasta el 2021. En este caso, lo único que se hace es sumar el número de casos que corresponden a cada año y lo dividimos entre el número de datos. Y en este caso son 6 datos. Y como resultado obtenemos esto, que son 287.51.
Luego, para obtener los pasos de la desviación estándar, como primer paso tenemos para encontrar la media de los conjuntos de datos, la media del conjunto de datos, que ya lo revisamos, que fue la suma de todos los casos que del 2016 hasta el 2021, y lo dividimos entre el número de años que tenemos, que son 6. Y luego tenemos como segundo paso encontrar la suma de los cuadrados de la distancia a la media de cada elemento, pero esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y para calcular la varianza tenemos esta pequeña fórmula de acá. Y luego tenemos pues, calcular el cuadrado de la varianza, que es este resultado que obtuvimos al calcular la varianza, solo que lo elevamos al cuadrado. Paso de 3 para obtener la desviación estándar. De aquí es una forma más minuciosa de encontrar la desviación estándar. ¿Qué es lo que les estoy explicando? Que teníamos 6 años, desde el 2016 hasta el 2021, y este es el número de casos que se representaron en cada año. Y acá tenemos una pequeña resta, que es el número de casos que representaron en cada año menos el promedio que se obtuvo por la suma de todos los casos que obtuvimos. Y para el final, solo este resultado que obtuvimos de esta resta lo llevamos al cuadrado y realizamos una pequeña suma, y esto nos va a dar la desviación estándar. Y luego tenemos la varianza. Obtener la varianza para los datos del número de casos de la tuberculosis confirmados bacteriológicamente del año 2016 hasta el 2021 en El Salvador, que es similar a lo que tuvimos en los cálculos pasados, solo que de esta forma es una forma más y luego tenemos el rango, que el rango lo calculamos del número mayor al número menor. Y eso es lo que este es el resultado que obtuvimos según nuestros cálculos en nuestra investigación. Y luego tenemos el rango intercuartílico, que es el rango inferior que tuvimos y el rango superior que tuvimos también. Y el rango intercuartílico, que lo podemos representar según esta fórmula. Y para nuestro caso nos dio 557.75. Bien, como conclusión, decimos que la enfermedad de la tuberculosis, en nuestro tema de investigación encontramos las conclusiones. Con los datos bibliográficos ya obtenidos llegamos a una conclusión de que estos factores de riesgo de la tuberculosis son principalmente padecer una enfermedad autoinmune y de que los riesgos que tienden a padecerla son las personas con VIH, los que hayan estado expuestos a otras personas infectadas con tuberculosis. Es de suma importancia tener en cuenta que tanto a bebés como niños pequeños a menudo tienen el sistema inmunitario debilitado, y que hay otras personas que también pueden tener su sistema inmune debilitado. Entre ellas están, que ya las mencionamos, que son las personas que tienen el virus del VIH. Otra de las personas que también pueden contrarrestar este virus, esta bacteria, el abuso de sustancias nocivas, o también aquellas personas que tienden a una enfermedad renal grave, o las personas que tienen características del peso bajo corporal, o algunas personas que han tenido cirugías o que han tenido trasplante de órganos, etc. Entre otras de las conclusiones encontramos que puede ser curable, sí, pero esto si se diagnostica a tiempo y de mal pronóstico en personas inmunodeprimidas. Como ya lo mencionábamos, hay personas que tienen el sistema inmunitario debilitado y que estas pueden ser más propensas a tener esta bacteria de la tuberculosis.
Otra de las conclusiones es que la tuberculosis es la responsable de la muerte de más jóvenes que hay y adultos en cualquier otra enfermedad infecciosa en el mundo y actual. Encontramos que esta enfermedad abarca cada año se van diagnosticando cada 8 billones de personas con esta enfermedad. Esta enfermedad va progresando y progresando hasta que llega un momento donde la persona que no recibe ningún tipo de tratamiento, medicamentos prescritos por un médico, llega a su destino final, destruir todo parte del pulmones, etcétera, que nos mantienen vivos, ¿verdad? Otra de las conclusiones es que los factores socioeconómicos de la sociedad también favorecen el cuadro epidemiológico de la infección, siendo las poblaciones de bajos recursos donde son más propensos a estos casos. En esta conclusión, en el cuarto apartado, mencionamos acerca de las personas donde hay mayor prevalencia de esta enfermedad, dado a que estas personas no tienden a visitas médicas, ya que las personas residen en zonas urbanas y las cuales les dificulta llegar a un centro asistencial o recibir una charla por medio de un médico, por medio de una enfermera, cuáles son las enfermedades que puedan verse afectados y cuáles son sus causas, cuáles son los síntomas que una persona puede presentar. Y es importante aquí en las conclusiones de que las unidades de salud que están cerca de las zonas o en los municipios que se encuentran, promover a ciertas personal de salud, como por ejemplo a promotores, a impartir charlas acerca de la tuberculosis o otras enfermedades que se puedan ir generando día con día. Asimismo, encontramos las referencias bibliográficas a nivel del estudio de este tema de tuberculosis. Encontramos las referencias con los sitios visitados, se pueden mostrar en pantalla. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención prestada.